nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a continuar con nuestros temas. Nos estamos atrasando un poco, pero pues dada la situación. Bueno, y el tema que hoy nos toca ver es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A veces nos preguntamos, ¿qué es el misterio pascual? El misterio pascual podemos resumirlo de una manera, pues a lo mejor no fácil de entender, pero que sí nos puede dar una idea más clara. Podemos decir que el misterio pascual es algo que a la vez es nuevo, pero a la vez es antiguo. Es algo que es eterno, pero también es temporal. Que es corruptible, pero que también es incorruptible, mortal e inmortal. Antiguamente, según la ley, ¿verdad? Pues es algo muy antiguo. ¿Por qué? Porque recordamos el Cordero Pascual, ¿verdad? Ese era el paso de los israelitas por el Mar Rojo, la salida que ellos festejaban, ¿verdad? Ese era para ellos, o es para ellos todavía, el misterio pascual. ¿Y por qué decimos que es algo nuevo? Bueno, porque ahora ha nacido aquí el hombre nuevo, ¿sí? Y nuevo, ¿por qué? Porque la palabra de Dios se ha encarnado. Es temporal en la figura, ¿verdad? Estuvo con nosotros un tiempo, ¿verdad? En su gran personalidad de hombre, pero sabemos que Él es eterno en la gracia y que es corruptible en cuanto a la inmolación del Cordero, ¿sí? Pero, pues ya viéndolo, ¿verdad? Como algo eterno, allí el Señor es incorruptible. En la vida del Señor, mortal, ¿verdad? ¿Por qué? Por su sepultura, porque Él estuvo bajo la tierra, pero es inmortal por su resurrección de entre los muertos. La ley, en efecto, es antigua, pero la palabra de Dios, la palabra del Señor Jesús es nueva. La figura es temporal, pero la gracia es eterna. El Cordero es corruptible, pero es incorruptible el Señor Jesucristo. Él fue inmolado como un cordero, ¿sí? Como una oblación, pero resucitó como Dios. Dice la Escritura, era como cordero llevado al matadero, y sin embargo no era ningún cordero. Era como oveja muda, y sin embargo no era ninguna oveja. La figura ha pasado y ha llegado la realidad. En lugar del cordero, ¿quién está ahora? Está Dios. Eso es algo que pues a veces muchos no lo aceptan, ¿no? En lugar de esa oveja, ¿quién está? Está un hombre. Y en lugar de este hombre, ¿quién está? Cristo. Cristo que lo abarca todo. Cristo que es plenitud. Por lo tanto, podemos decir que la inmolación del Cordero, la celebración de la Pascua y el texto de la ley tienen como un objetivo final, ¿quién? Cristo Jesús. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pues todo esto acontecía en la antigua ley, se realizaba en vistas ¿a qué? En vistas a este gran acontecimiento de la nueva ley. La ley, en efecto, se ha convertido en palabra, y de antigua se ha convertido en algo nuevo, en algo actual, ¿sí? Y esto, pues, no es otra cosa, ¿verdad?, que algo que nos ha salido de una manera muy maravillosa. ¿De dónde? De Jerusalén, de la eterna Sión. El precepto se ha convertido en gracia, la figura se ha convertido en realidad, el Cordero se ha convertido en el Hijo, la oveja en un hombre y este hombre en Dios. Esa es la maravilla, ese es el gran misterio de la resurrección de Cristo. Pues el Señor, siendo Dios,
se revistió de naturaleza humana, sufrió por nosotros que estábamos sujetos al dolor, estábamos atados, estábamos cautivos, éramos condenados. ¿Por qué? Porque éramos culpables por nuestra desobediencia, por nuestros pecados. Y Él tuvo que ser sepultado por nosotros, para que de esta manera nosotros que estábamos bajo el poder del sepulcro, bajo el poder de la muerte, Él pudiera vencer a la muerte. Resucitó de entre los muertos y clamó con voz potente: ¿quién me condenará? Que se me acerque. Dice: yo he librado a los que estaban condenados, he dado la vida a los que estaban muertos, he resucitado a los que estaban en el sepulcro. Algo hermosísimo que si nosotros lo entendiéramos, si nosotros lo viviéramos, no andaríamos con esas caras tristes. Dice el Señor: ¿quién pleitará contra mí? Yo soy Cristo, dice, el que he destruido la muerte, el que he triunfado del enemigo, el que he pisoteado el infierno. El Señor ha vencido al infierno. El que estaba atado al fuerte, es arrebatado el hombre hasta lo más alto de los cielos. O sea, nosotros estábamos atados al pecado, estábamos condenados al infierno, pero el Señor nos ha arrebatado y Él nos ha llevado ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Hoy podemos decir, y no es una metáfora, hoy podemos decir que nuestra carne, que nuestra sangre está en el cielo. La carne humana, la sangre del hombre, hoy está en el cielo. Por lo tanto, nosotros podemos tener esa esperanza, que ya no es tan solo una esperanza, es una realidad de que nosotros podemos llegar al cielo. Por eso dice: venid pues los hombres de todas las naciones que os habéis hecho iguales en el pecado, y recibid el perdón de vuestros pecados. ¿Quién es el perdón? ¿Quién ha pagado por nosotros? Yo soy vuestro perdón. Yo, la Pascua de salvación. Yo, el Cordero inmolado por vosotros. Yo soy vuestra purificación. Yo soy vuestra vida. Yo soy vuestra resurrección. Yo soy vuestra luz, dice el Señor Jesús. Yo soy vuestra salvación. Yo soy vuestro Rey. Yo soy quien os hago hasta subir a lo más alto de los cielos. Yo soy quien os resucitaré y os sacaré del sepulcro y os mostraré al Padre que está en los cielos. Yo soy el que los resucitaré con el poder de mi diestra. A mí me gusta una oración que apenas sacaron por ahí los obispos, ¿verdad? Y que nos dice eso, ¿no? Que el Señor Jesús, con su mano fuerte, con su mano poderosa, puede parar esta pandemia y mil más. Porque Él tiene el poder, Él tiene toda la gloria, Él es invencible. La muerte que tenía el poder para nosotros, ¿verdad? Porque así lo veíamos, ¿verdad? La muerte ha sido vencida, ¿sí? La promesa que Dios hizo a nuestros padres, Él la ha cumplido ahora. ¿Cómo? Resucitando a nuestro Señor Jesús. Él ha sido constituido por Dios juez de vivos y de muertos. Y por eso, pues, con muchas ganas, ¿verdad?, entonamos el aleluya, ¿no? Porque Dios ha constituido Señor y Mesías a este mismo Jesús. Decía por allá San Pedro, en las primeras predicaciones, decía: a quien ustedes habéis crucificado. Dios lo ha constituido juez de vivos y de muertos. Es algo hermoso, de veras. Yo los invito a ustedes a que meditemos mucho en estos días que estamos encerraditos, que tenemos todo el tiempo para hacer mucha oración, para hacer mucha meditación, para meditar la palabra de Dios hasta donde más podamos, invocando al Espíritu Santo, para que entendamos estos grandes misterios y no nos pase como a muchos les ha pasado. Han pasado toda una vida de 50, 60
80 años, no sé, pero nunca entendieron qué era la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nunca entendieron que podían llegar a la vida eterna, que podían ser plenamente felices. A mí me gusta mucho este himno que dice: Señor Dios eterno, alegres te cantamos a ti nuestra alabanza. A ti, Padre del cielo, te aclama toda la creación. Los montes, los valles, los mares, ¿verdad? Esos que se han rebelado contra nosotros por nuestra insurrección, por ser insurrectos, por ser desobedientes, por estar llenos de tanto pecado. Hoy la misma creación también se alegra. Dice este himno: se postran ante ti los ángeles, te adoran y cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu santísima gloria. Ese es el gozo que nosotros debemos de vivir, y es a lo que yo los invito. Pues solo el Señor Jesucristo ha tenido piedad y misericordia de nosotros. Él ha venido a rescatarnos de nuestras miserias, a nosotros que estábamos condenados por nuestra desobediencia, por nuestra maldad. Nos apartamos de Dios. Hoy el Señor de alguna manera nos está dando una oportunidad más de acercarnos a Él, de regresar a la casa del Padre como el hijo pródigo. Me levantaré e iré a mi Padre, le diré: Padre, he pecado. Ojalá y todos aprovechemos este tiempo que yo digo Dios nos está dando para que reflexionemos profundamente y no nos vaya a sorprender la muerte sin darnos cuenta de que teníamos el gran tesoro de la inmortalidad, que teníamos el gran tesoro de la eternidad a nuestra mano, y nosotros, desgraciadamente, por nuestra terquedad, por nuestra ignorancia y a veces hasta por nuestra pereza, nos la perdimos. Qué tristeza será para nosotros, para aquellos, ¿verdad? Ojalá y nosotros no estemos ahí, ¿verdad? Para aquellos que se condenen solos, ¿sí? Hoy, ¿verdad? Podemos preguntarnos, aquí hay unos cuestionamientos del tema que dice: ¿por qué crees tú que los discípulos no comprendieron a cabalidad estas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo? Es curioso, ¿verdad? Pero ellos habían visto todos los milagros, todo lo que nuestro Señor Jesucristo había hecho con ellos, que ellos habían estado de cerca, y por decir dos o tres, por ejemplo, la resurrección de Lázaro, ¿no? Ellos fueron testigos de ese portento, cuando lo vieron caminar sobre las aguas, cuando lo vieron en aquella multiplicación de los panes, y ahora ellos no entendían, no comprendían a cabalidad, dice aquí, esas enseñanzas que el Señor Jesús les había dado, y que también a nosotros, de alguna manera, y especialmente a ustedes, catecúmenos, Dios les ha dado a través de este proceso, a través de esta enseñanza, que pues ya lleva algún tiempo, que hoy desgraciadamente fue interrumpido por esta pandemia, pero que podemos sacar mucho provecho. Recuerden ustedes que Dios saca cosas grandes de los males que a veces nos desean o nos hacen otros. Solamente que a veces nosotros somos los que nos abandonamos a esa desgracia, a ese mal, y no sabemos capitalizar esto en gracia, en acercamiento a Dios. Y bueno, pues ahí se les queda eso para que ustedes lo contesten. Dice: ¿cuál fue la actitud de Pedro al escuchar lo que estas mujeres contaban? Fíjense nada más, como si ustedes observan, leen con detenimiento el Evangelio, se van a dar cuenta
que hay una actitud muy diferente a la de los demás, a la de Pedro. Pedro, yo siento y así lo creo, que él creyó desde el primer momento en que le dijeron. Por eso enseguida corrió al sepulcro a constatar esto. Dice, ¿fue la misma que la de los otros discípulos? Bueno, es una pregunta para que ustedes la contesten. Dice, si alguno de nosotros hubiese estado en ese grupo que recibió semejante noticia, ¿habría reaccionado como Pedro o habría reaccionado como los otros o habría reaccionado como Tomás? ¿Qué decía Tomás? Si yo no lo veo, si yo no lo toco, si yo no meto mi mano en su costado, no creeré. Qué triste, pero muchos lo han visto, lo han tocado. ¿Cuántas veces no han sido salvados de un accidente, de una enfermedad? Un hijo, una madre, un padre, un hermano, y por un momento creyeron, por un momento se vaciaron en el Señor, y después pasó el tiempo, se olvidaron. Bueno, pues hoy la verdadera tarea que nos queda para toda la vida es poner manos a la obra. Cristo resucitó, Cristo venció a la muerte. Después de meditar la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, esa pasión, ¿verdad? Que pues también yo quisiera prepararles un tema más para que ustedes pues vivan más de cerca esa pasión dentro de la meditación, dentro de lo que es la contemplación, ¿sí? Darnos cuenta, ¿verdad?, cómo el inocente por excelencia, Cristo nuestro Señor, padeció por nuestros pecados. ¿Cuál será la respuesta que vamos a dar a Cristo el día que nos presentemos con Él? ¿Qué le vamos a decir después de que Él ha ofrecido su vida, su sangre, su cuerpo por la salvación mía? ¿Qué le vamos a decir al Señor Jesús? Dice, ¿seremos capaces de darlo todo como Cristo lo dio por nosotros? Ese es el gran cuestionamiento que hoy nos debemos de hacer. Muchos de nosotros vamos a salir libres de esta pandemia, vamos a quedar vivos, vamos a seguir siendo iguales, ya no iremos a misa, no nos confesaremos, no amaremos al prójimo, no amaremos a nuestros enemigos, no perdonaremos a los demás, no trataremos de parecernos, aunque sea un poquito, a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir siendo iguales. Esa es la gran pregunta que debemos de hacernos todos, pero ahorita, porque yo les puedo asegurar que si no hacemos algo ahorita, que todavía estamos, o así como dicen, con la guillotina sobre el cuello, yo creo que después, cuando pase esto, pues ya lo vamos a recordar y algunos hasta se van a reír, porque tristemente así es el hombre, de todo se ríe, ¿sí? Pero desgraciadamente, cuando se va acercando al final de su existencia, se va dando cuenta que se equivocó. Pues creo que ahora tenemos una oportunidad, no podríamos tener una mejor oportunidad que esta, después de vivir todo este tiempo, ¿verdad?, de espera, de cuidarnos y de tantas cosas. Pues, ¿qué va a pasar dentro de un tiempo que ya haya pasado esto? ¿Seguiremos siendo los mismos? ¿Seremos más asiduos a Dios? ¿Seremos más entregados a Él? Por eso yo les sugiero que desde hoy tomemos unos momentos para orar. Si antes orábamos 20 minutos, media hora, ahora tenemos que orar por lo menos una hora, hora y media o más. Tenemos que decirle a Dios, sí estoy arrepentido, sí creo en ti, sí creo en tu resurrección, sí creo en que tú nos has traído esa nueva vida, esa vida que es la eternidad. Pero desde hoy tenemos que poner
pues ahora sí, como decimos, manos a la obra, porque si no, después yo creo que no, muchos no lo van a hacer. Dice, además de esos momentos para hacer más oración, tenemos que ya ir pensando en poner en primer lugar a Dios, que para nosotros lo primero que hagamos al pararnos, lo primero que hagamos al despertar sea ponernos en las manos de Dios. Y todo lo que hagamos sea para gloria y alabanza de Dios. Que cada uno de nuestros actos, que cada uno de nuestros pensamientos se vaya convirtiendo en eso, en una oblación santa a Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues dando un testimonio real de lo que es Dios en nuestras vidas, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de hablar, en nuestras relaciones con los demás. ¿Para qué? Para que Dios vea esa conversión, para que Dios vea que sí creemos en Él, que sí estamos arrepentidos y que sí queremos llegar a la vida eterna, llegar a ser partícipes de su resurrección. Pues que Dios nos ayude a compartir de una manera más directa con todos. Ahora ustedes tendrán que compartirlo con su familia, con sus hermanos, con sus amigos, con sus enemigos, compartir este Evangelio que es el único que nos da la vida eterna. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que Dios nos dé esa capacidad de poder ser mejores, de poder soportar cualquier prueba, cualquier desaveniencia de la vida, porque desgraciadamente siempre que queremos hacer mejor las cosas vamos a encontrar piedritas, pero yo les puedo asegurar que con ayuda de la Virgen María, de la Virgen de Guadalupe, que es nuestra Madre, todo lo podemos realizar. Todos aquellos ideales que tú hoy tengas, ponlos en las manos de la Virgen María y se van a realizar, porque ella llevará esto a su Hijo Jesús, y su Hijo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, que es infinitamente poderoso y que conoce los deseos más íntimos de nuestro corazón. Él nos va a dar esa capacidad, Él nos va a dar esa fuerza, Él nos va a dar su Espíritu para que nosotros un día nos encontremos en la eternidad y pues allá seamos plenamente felices. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.